Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? Encantado de estar aquí contigo. Encantado de verte, aunque sea por Zoom, como estamos ya haciendo toda la vida, encadenando una llamada con otra. Esto ya es la dinámica habitual. La zoomificación de la sociedad, ¿no, Daniel? Sí, sí, no, videoludificación, no, zoomificación. Zoomificación directamente. Literalmente. Bienvenidos a los que nos veis o nos escucháis. Esto es Open Access, un podcast, canal de YouTube, espacio de conversación informal entre académicos, con académicos, pero para todo el mundo. La idea es que nos podáis escuchar aunque no tengáis un doctorado o no os interese tener un doctorado, que no todo el mundo tiene que meterse en estos jardines. Y estamos inaugurando lo que podríamos llamar nuestra segunda temporada con Daniel, porque estamos aquí repasando. Open Access empezó como podcast, como espacio académico en YouTube en 2018, o puede que incluso 2017, y el último programa se publicó en julio de 2018. Estamos en julio de 2021, de la nueva era pandémica. Han pasado ya 3 años, o sea, ha sido un descanso tipo Master of None. Y lo interesante es que tú ibas a ser siempre el primero de la segunda, pero no contábamos con que fuese a tardar tanto. O sea, llevamos ya como unos 2 años y medio hablando de este programa, hablando de esta conversación. He recuperado un guión antiguo que hay por aquí, Open Access Daniel Muriel, que creo que estaba creado eso, pues en octubre de 2018. Y lo curioso, Daniel, es que empezamos a hablarlo y vamos a grabarlo a Sí. santo de este libro que vemos en pantalla, Identidad Gamer, videojuegos y construcción de sentido en la sociedad contemporánea. Y ahora nos ha llegado la excusa perfecta porque 3 años y medio, 2 años y medio después, se lanza la segunda edición. Enhorabuena. Gracias, Víctor. Efectivamente, este es podemos decir que es uno de los podcasts más esperados de la historia. Unos cuantos años ahí esperando, ¿no? Al momento. Es como la película Eh, perdida de George Romero o de Kubrick. Efectivamente, esto es como de repente una joya que encuentras allí que no sabías que estaba, ¿no? Un placer Eh, tenerte. Va a ser Bueno, divertido por supuesto que para mí es un placer estar aquí y bueno, y que aunque hayamos tenido que esperar mucho tiempo, yo creo que va a merecer la pena. Y sí, para, efectivamente, lo que dices, ¿no? Curiosamente, la conversación iba a surgir precisamente por la publicación de Identidad Gamer, la publicación original, y ha llegado el punto en el que va a haber una segunda edición, que es una cosa que ya está al caer, por lo que me comenta ya el editor. Esto debería estar quizá a partir de la semana que viene o dentro de 2 semanas ya tenía que empezar a estar en librerías. Y bueno, una segunda edición que bueno, ya podemos comentar, ¿no? Qué novedades tiene o qué cositas han cambiado, que yo creo que son interesantes. De momento estamos con la portada de la primera, también vamos a decirlo, ¿eh? Que quien lo busque en Sí, tiendas está viendo la portada de la primera, no tenemos la de la excelente, la segunda, primera, ¿vale? pero bueno, si compra la primera tampoco estará mal. Tampoco está mal. Para quien no te conozca, Daniel Muriel es doctor en sociología por la Universidad del País Vasco. Has hecho estancias en Newcastle, en Buenos Aires, tuviste una etapa postdoctoral en Salford, luego estuviste un tiempo en Deusto y ahora eres un modelo de académico que es difícil de encajar, un poco a la fuerza, también podemos hablar luego si quieres de las dificultades de la academia, pero es difícil de encajar en ciertas ideas preconcebidas de esas torres de marfil en las que se supone que vivimos, ¿no? Y desconectados con el mundo, porque Muriel es lo que podemos llamar un agitador cultural o por lo menos un experto en transferencia, ¿no? O eres un organizador, agente cultural que estás constantemente en acción. Hace poco, por ejemplo, montaste el seminario Una realidad videoludificada en Tabacalera. No fue en Zoom, pero también tuvo una parte online importante. Estuviste en la Bienal Ciutat i Ciència de Barcelona, creo que estuviste Sí, hace eso es. poco ahí. Hace Y poquito. en la página de la Bienal aparecías como diletante lúdico, que es una etiqueta que me encanta. Ahora tu etiqueta es videoludificador de lo real. ¿Cuál prefieres? Bueno, ahora vamos a quedarnos con la de videoludificador de lo real por intereses que tengo ahora, ¿no? Con intereses de interés de investigación que tengo en este momento, pero sí es muy gracioso, pero lo cuento como anécdota porque eso aparece en la página web de la Bienal, porque lo tomaron de mi página web, que yo un poquito como medio en broma, medio en serio, había puesto sí, doctor en sociología y bueno, y diletante lúdico, ¿no? Entonces lo tomaron de allí, me hizo mucha gracia y digo, bueno, pues lo voy a cambiar ahora, a ver si en el futuro alguien lo toma de ahí y me llama eso, videoludificador de lo social. No tengo que esperar mucho tiempo. Aquí, Víctor, ya más colgado la etiqueta. Acabo de estrenarla y hablaremos de esto, de estas teorías de la videoludificación de lo real y de pues, esta transformación de lo real o de la realidad social, que es una cuestión también que vamos a tratar.
Pero lo que sí quieres, evidentemente, es sociólogo. Es una cosa que quiero destacar desde el Efectivamente. principio. Toda tu trayectoria, toda tu perspectiva, toda tu aportación siempre está muy enraizada, ¿no?, en esa tradición sociológica y en ese papel que, a fin de cuentas, digo, encaja poco en la idea del académico, pues con su chaqueta y anecado, ¿no? Y las coderas, pero que la sociología ha tenido siempre, que es estar en la sociedad, participar en la sociedad y, en concreto, en tu caso, siempre muy en comunidades de jugadores. Vale, no quiero decirte gamer porque sé que es una etiqueta que vamos a discutir, Vamos a discutir mucho. pero la vamos a discutir. Y con una metodología basada en eso, en estar, ¿no? Casi en una especie de etnografía o de autoetnografía a veces incluso, que te autoanalizas, muy basada en el diálogo, en entrar en la comunidad, colaborar, estar en redes, publicar un texto, leer las respuestas. Y es lo primero que te quería destacar de esta Identidad Gamer, que es un libro hecho con un proceso muy público y con un proceso muy abierto, ¿no? Es casi un libro colaborativo o un libro que no podría existir sin Internet, que incluso después de la publicación del libro se presta al diálogo. No sé si quieres empezar diciendo un poco cuál es la idea central, ¿qué te apetece más? ¿La idea central de Identidad Gamer o el proceso? Porque ambas cosas me parecen igualmente relevantes, ¿eh? Sí, yo creo que de hecho están muy relacionadas, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Las dos cuestiones. Realmente si empiezo a reflexionar sobre el origen, ¿no?, de Identidad Gamer, del libro, yo venía de una investigación, como has mencionado antes, ¿no? Había estado en la Universidad de Salford en Manchester, en Reino Unido. Pues mi etapa, digamos, mi proyecto de investigación postdoctoral había sido, bueno, el estudio del videojuego y su cultura desde un punto de vista sociológico, ¿no? Para abordar diversos temas. Entre esos temas estaba el de la identidad gamer. Yo, además, siempre mi perspectiva o mi enfoque metodológico siempre ha sido de corte cualitativo, ¿no? En sociología siempre casi hay un corte ahí, no iba a decir que sea insalvable, ¿no? Pero bueno, que sí suele estar muy fuertemente marcado, ¿no?, entre los quantis y los qualis, ¿no? Pues yo estaría en el lado de los qualis, ¿no?, del enfoque más cualitativo. Y bueno, yo había trabajado mucho el ámbito de la identidad gamer, ¿no? O sea, cómo intentar abordar la cuestión de la identidad de la sociedad contemporánea, pues a través de la cultura gamer bueno, de las personas que se identifican como gamers o no, ¿no? Y qué significaba eso. Entonces, con ese material un poco más académico, ¿no?, que partía con unas técnicas de investigación más clásicas, podemos hablar de eso, pues las entrevistas personales o algún otro tipo de observación participante. Tomando eso como referencia, dije, bueno, ¿cómo podemos de algún modo avanzar, ¿no?, o explorar otros métodos que nos permitan seguir ahondando en generar nuevo conocimiento sobre la noción de identidad en el ámbito del videojuego, pero también yo siempre detrás, ¿no?, con esta idea, como tú dices, como sociólogo, oye, a mí me interesa saber qué ocurre en la sociedad, ¿no? ¿Por qué se producen las cosas en ese ámbito, en esa dimensión social? Y bueno, y pues por la propia construcción de sentido, ¿no?, en las sociedades contemporáneas. Y yo entendía que en el ámbito del videojuego era un lugar perfecto para estudiarlo. Entonces, cuando uno piensa eso, dije, bueno, ¿cómo podemos abordarlo con otras técnicas, ¿no?, que no sea simplemente volver a reproducir, pues, no sé, grupos de discusión con gente gamer, distintas categorías sociales, etcétera, o nuevas entrevistas, ¿no? Pues dije, pues mira, vamos a hacer un experimento. Se lo propuse a Víctor de A Night Games, bueno, también conocido como Chico Nuclear, que por cierto, eh, cuando le comenté que iba a hablar contigo, Víctor, me dijo, "Jo, dile a Víctor Navarro que le quiero mucho, que soy un admirador de su trabajo y de cómo habla y tal, ¿eh?". Jo, O pues sea, que que me lo diga él, lo agradezco, lo agradezco mucho. Yo sí, también sí, le no, no, sigo, ¿eh? además me insistió, además me dijo, puedes quote me, ¿no? O sea, me puedes, me puedes mencionar que realmente lo he dicho yo, tal, ¿eh? Bueno, y hablando con Víctor, ese gran admirador tuyo, eh, pues dije, oye, te planteo este experimento. ¿Qué te parece si eh, vamos publicando una serie de textos con estas, digamos, categorías gamers, que luego podemos hablar de qué son realmente estas categorías de gamer que yo había extraído, ¿no? Que tanto yo con mi trabajo con Gary Crawford, que no lo hemos dicho, pero Mm. el trabajo de Gary Crawford, y ya de paso, si queréis, os pongo, este es el libro anterior a Identidad Gamer, del que sale un poco una de las partes de la que extiendo esta otra historia. Había trabajado con varias categorías. ¿Por qué no ir publicando textos? Y yo lo que voy a ir haciendo después es pedir a la propia comunidad, o sea, vamos a decir, o sea, de forma explícita, esto va como un experimento, como un trabajo de investigación en el que quiero que vosotros y vosotras participéis, ¿no?, a través de los comentarios.
Entonces, bueno, yo eso se lo planteo a Víctor, eso empieza a publicarse en la propia web de A Night Games y la cosa empieza a funcionar. La verdad que funciona muy bien el número de comentarios que van apareciendo y a partir de ahí, bueno, es lo que me permite a mí ese material de los comentarios. Es un material que utilizo como utilizaría el material empírico que hubiese obtenido con otra técnica de investigación. ¿Vale? En este caso, pues bueno, ¿por qué no? Si muchas de las interacciones sociales que ocurren hoy día ocurren en una pantalla, ¿por qué no vamos a analizarlas? ¿Por qué no vamos a interpretarlas? ¿Por qué no vamos a, de algún modo, experimentar también con ellas? ¿No? Y entonces, con esto aparece el libro, ¿no? ¿Y cuál es la idea central de Identidad Gamer? Pues precisamente era eso, ¿no? Intentar, de alguna manera, entender o dar un paso más allá en la forma de entender cómo se construye identidad en el mundo gamer o relacionado con las prácticas de jugar a videojuegos y que eso a su vez nos permitiera también repensar la propia noción de identidad en el ámbito social, ¿no? Y yo creo que esa forma de abordarlo y esa conjunción de, por un lado, tomar los resultados de una investigación previa que sirva para difundirlo, porque los textos que se iban publicando eran como pequeños resúmenes con un carácter de difusión, ¿no? O sea, para que un público mucho más amplio, que no fuera estrictamente académico, pudiera perfectamente extraer las ideas principales de esa investigación. O sea, que sirviera de difusión, sirviera al mismo tiempo como un espacio de debate de esos resultados y que diera una tercera pata, que es generar nuevo conocimiento, que era luego lo que iba a salir en Identidad Gamer, ¿no? Porque yo luego lo que hacía era clasificar esos comentarios y analizarlos y bueno, y eso es lo que se ve en Identidad Gamer. Luego no sé si quieres que ahondemos un poquito también en la estructura y... Sí, ahora hablaremos de esto. A mí lo que parece muy interesante de este proceso es que evidentemente es un libro de transferencia, o sea, creo que es un libro que en ningún momento planteas como un estudio totalmente académico, con una metodología, vamos a decir, reproducible y una serie de corsés necesarios y útiles cuando haces un trabajo académico, pero esto es un libro de transferencia para, como tú bien dices, poner en público ideas que ya has trabajado desde la academia y debatirlas en una forma más informal. Entonces, yo creo que el equilibrio era difícil, ¿vale? El experimento sale, pero lo curioso es que se lee como algo concluyente. Estábamos hablando antes de empezar a grabar del comentario de un tipo, porque en este proceso de diálogo constante, cuando acabó Identidad Gamer, lo leímos unos cuantos y al cabo Sí. de un año, esto es un gamer enfadado. Al cabo de un año, cuando se cumplió un año, en Anaid se publicó aquel texto de Identidad Gamer un año después, donde unos cuantos pues, Sí. dimos nuestra opinión, hicimos apuntes y tú contestabas a cada comentario, ¿no? Pues hubo un tipo que estaba como muy enfadado de es que esto es un catálogo, ¿no? Y es totalizando el conjunto de lo que significa ser gamer. Y aquí Daniel lo que ha hecho es llamar a amigos para que le den la razón y le aplaudan. Hay que decir también en nuestro descargo que en aquel momento no nos conocíamos en persona, yo había leído tu trabajo, habíamos estado en Eso contacto, es. pero de hecho es que ni siquiera nos hemos visto en persona todavía en esta vida pandémica que tenemos. O No, sea que solo a través de pantallas nos hemos visto. todo a través de Esa es la pantallas. verdad. Eso es. Entonces, a mí me interesa mucho este tema de actualizar identidad gamer, ¿no? Porque es verdad que es eso, que es un trabajo que no se puede leer de la misma manera que leeríamos un libro académico, es un libro de discusión con la comunidad, de hacer ese salto a ver qué opina la gente y que ya se presenta en sí mismo como algo en proceso. Entonces, he leído ya el prólogo de la segunda edición, me parece que lo contextualiza muy bien. Ahora a lo mejor te voy a hacer un poco de trampa, porque te voy a hacer preguntas que ya sé que contestas en el prólogo, pero está muy bien esta segunda edición en el sentido de que ese prólogo señala matices que están en el libro, ¿vale? Que a lo mejor no estaban tan conscientes y que creo que era importante señalar. Entonces, quizá la primera pregunta, con un poco de mala leche, es, ¿realmente hacen falta categorías de gamer? O sea, viéndolo con el tiempo, ¿qué utilidad nos ha aportado desde la sociología y desde ese acercamiento, ¿no? de suavizar la sociología para meterla en la comunidad, el popularizar o el discutir estas identidades o estas categorías en un foro de jugadores, no quiero decir normales, pero fuera de la academia? A ver, sí. Una de las cuestiones que yo creo que aparece ya en el libro original, como dices, pero quizá había que hacer de forma más explícita, era esa idea que después de todo las categorías
que aparecían, que se discutían, no eran, para mí no funcionaban no tanto como puntos de llegada, ¿no? Categorías que yo quisiera describir como diciendo, bueno, las identidades gamers se dividen en estas 4, por ejemplo, ¿no? Como los animales de Y Borges, ¿no? De la estos enciclopedia con los china. años de Borges, ¿no? Que, bueno, pues unos pueden ser como moscas, ¿no? Que desde lejos parecen moscas. Sí. Pues esto, algunas de esas podían parecer un poco eso, una lista borgiana de este tipo. Y en realidad no eran un punto de llegada, no es que yo quisiera hacer una clasificación de gamers, aunque hubo gente que igual pensó que eso era el objetivo, ¿no? Y incluso, oye, estaba bien porque algunos intentaban realmente introducir en las categorías, ¿no? Y en parte es un poco la idea también, ¿no? La gente que se forzara a pensar su propia identidad y que eso le sirviera para reflexionar sobre ello. Pero realmente lo que yo estaba planteando con estas categorías era que se construyeran como dispositivos para poder reflexionar sobre la identidad. Dispositivos para poder, dispositivos que, por supuesto, están basados en un ejercicio de investigación empírica, pero que lo que nos están sirviendo es para problematizar la propia idea de identidad, la propia construcción de sentido, en este caso en relación a una práctica determinada, ¿no? Que es la de jugar a videojuegos, o a una cultura determinada, que es la propia cultura del videojuego, o lo que se ha venido también conociendo como la cultura gamer. Entonces, en función de eso, para mí lo que era más interesante era ver esas disposiciones ante las propias identidades gamer, ¿no? Realmente yo en el propio prólogo lo digo, ¿no? Si hay una identidad más o menos habitable o ocupable, era aquella del gamer subcultural o el hardcore gamer, que era un poco la que funcionaba como la idea clásica de identidad, ¿no? De identidad relativamente, entre comillas, fuerte, que marca fuertemente una serie de limitaciones en torno a lo que yo soy, lo que los otros no son, pero en el fondo lo importante era precisamente ver esas disposiciones ante la propia idea de identidad, ¿no? De identidad gamer, o lo que podíamos pensar que podía ser esa práctica de jugar a videojuegos, ¿no? Y no tanto esencializar las categorías, ¿no? Como categorías en sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante era volcarlo ahí para que esta comunidad de repente se empezara a pensar su relación con el videojuego y qué suponía para ellos en términos de construcción de sentido, de prácticas, de discursos dominantes. Yo creo que eso sí que, digamos, fue como una especie de picante, ¿no? Para la propia comunidad, porque los debates algunos eran bastante enconados, ¿no? En algunos casos, pero a mí era lo que me interesaba, ¿no? Yo quería que saltaran chispas, porque en el momento que saltan chispas, en esos roces, es cuando podemos analizar las cosas, podemos poner en cuestión los dados, por supuesto, sobre todo en el ámbito como el de la sociología, ¿no? ¿Cómo entendemos muchas de las cosas que nos rodean si al final estas estructuras sociales son las que nos están determinando, y a veces es muy difícil pensar cuando estamos en ellas metidos, ¿no? Entonces, estos son experimentos o fórmulas que nos permiten reflexionar sobre nosotros mismos y sobre las propias estructuras en las que estamos metidos, ¿no? O incardinados. Y ahí yo creo que es donde funcionaba. Entonces yo por eso en el prólogo insisto un poco de si es que no es tanto esto, ¿no? De que vamos a definir aquí a los gamers, ¿no? Y cómo los podemos clasificar, ¿no? Porque de hecho había luego muchas más categorías, ¿no? Las menciono ahí en el propio prólogo, ¿no? De que habían surgido en las propias discusiones y otras que más seguramente se nos podían ocurrir, ¿no? Y al final, bueno, lo importante era eso, ¿no? Que nos permitiera problematizar. A mí yo No creo es que la palabra una... clave aquí es esta. Exacto, no es una etología del gamer, cogiéndolo ahí Eso con... es. A mí No, me porque encanta además la yo, palabra vamos, problematizar, porque creo que tenemos que defenderlo como que es la actividad principal de un académico. O sea, nosotros no nos dedicamos a definir, no nos dedicamos a normativizar, se confunden muchas eso actividades. Y es. no, es que vosotros venís a explicarnos el mundo. Al contrario, nosotros observamos la buena academia, evidentemente, la que se lo toma en serio, e intentamos problematizar y ver las cuestiones en uso, ¿no? Que también hay una cuestión muy móvil en tu libro, no quiero decir líquida, pero sí muy móvil, de voy a ver cómo se discute. A mí me sorprendió, Daniel, que en Sí. este pinchazo que tú dices, en este tirar ahí picante, la reacción más fuerte que yo leo, y releyendo el libro la veo todavía más, es de rechazo, pero ojo, no solo de rechazo a todo lo que no sea como yo no es gamer, o sea, rechazo a otras subcategorías de gamer, sino Sí, sí. rechazo a la propia etiqueta gamer, que tú mismo lo destacabas en las conclusiones. Hay más gente que juega que no quiere ser considerada gamer que gente que sí que se autoetiqueta como gamer. Has dicho ya antes con el otro libro lo de la autoidentificación, que creo que es una coordenada clave. ¿Crees que este tiempo después, si volvieras a abrir todo el melón, habría cambiado algo esto? ¿O qué valor tiene la palabra gamer? Porque el prólogo va un poco también en esta línea, ¿no? Sí.
La evolución de la etiqueta gamer. Sí, realmente uno si piensa un poco la evolución de estos últimos años, tampoco ha habido tiempo suficiente, ¿no?, para que evolucione mucho o cambien demasiado las cosas en este sentido. Pero sí creo que es interesante ver cómo gamer, una categoría que a veces, por lo menos en sus representaciones más hegemónicas y dominantes, parece que está como muy delimitada, muy clara lo que significa lo que es ser gamer. Sobre todo cuando intentamos darle las definiciones, ¿no? Pues esto, lo del hombre blanco, heterosexual, joven, no sé qué, parece que sigue siendo todavía a día de hoy una situación, ¿no? Y entonces, esa idea de que la gente que se identificaba como gamer y la que tenía una posición más tribal respecto a la propia noción, se va quedando cada vez sin más espacio. Digo, cada vez está siendo más territorial sobre un territorio que es menguante en términos sociales, ideológicos y culturales, ¿no? O sea, en el sentido de que la gran mayoría, de hecho yo ahí planteo, ¿no?, un poco medio en broma, pero yo siempre hago estas cosas medio en broma, pero siempre les suelo sacar mucha punta, ¿no? Una especie de mini encuestilla que pasé por Twitter, ¿no? Y le hacía una pregunta muy sencilla, ¿no? Si se identificaban como gamers, si era así, ¿no? O bueno, no lo tengo claro. Y bueno, realmente la mayoría de la gente no se identificaba como gamer, pero sobre todo lo que más me interesaba era la segunda pregunta que hacía, ¿no? De la gente que sí se había identificado como gamer, les preguntaba, ¿tú te presentarías como tal? Como algo que realmente, o sea, oye, yo soy gamer, ¿no? Cuando me voy a presentar, Víctor, mira, soy Daniel, soy sociólogo, yo qué sé, soy diletante lúdico, biblificador de lo social, lo que fuera, ¿no? Si eso es algo que yo considero relevante a la hora de presentarme. Y la gran mayoría de las personas, de esos que en teoría habían dicho que sí se reconocían como gamers, no lo harían. Entonces ya te das dando cuenta un poco del propio vaciado que se está produciendo en la propia categoría gamer, que ya lo era hace unos años y yo creo que eso en todo caso sí se ha visto pronunciado, ¿no? Y de hecho, bueno, menciono algunos otros ejemplos, al final gamer queda como una especie de, pues eso, no sé si significante vacío, porque estaríamos aludiendo a categorías y a categorías teóricas súper densas, pero sí como una especie de categoría que tiene una fuerza teórica identitaria muy fuerte, pero que al mismo tiempo ya no nos está diciendo nada, ¿no? Ya no está ayudando a construir sentido en torno a ella. Entonces ahí es donde juegan esa especie de, ¿cómo se llama? En el ámbito de la física cuántica, ¿no? Esa especie de indefinición cuántica de Sí. ser y no ser al mismo tiempo, donde yo creo que sí se observa esa evolución y en todo caso se está como ahondando, ¿no?, en el vaciamiento de la propia categoría gamer, ¿no? Y lo que eso implica también a la idea de construir identidad y construir sentido en nuestras sociedades, ¿no?, de hoy día, ¿no? ¿Qué significa realmente construir identidad? Y ahí yo creo que tira unas buenas líneas el libro y la propia reflexión que aparece en el prólogo en este caso. Esto es muy potente lo que dices de construir identidad, porque es una cosa que cada vez que lo dices, te he de reconocer que para mí es como si me estuvieras clavando ahí un tornillo en la rodilla, ¿vale? O sea, es una especie de tortura conceptual. Yo soy muy pesado, tengo aproximaciones desde la filosofía más budista, Zen, Hume, y siempre he desconfiado mucho de la identidad como concepto, ¿no? O sea, no de una manera posmoderna, sino al revés, muy clásica, ¿no? Como muy, si quieres, incluso griega, estoica. La identidad sin autoconocimiento, ¿vale? Que creo que es como un marcador de nuestro tiempo. Y sobre todo la pregunta que te quiero hacer es, ¿no es perverso, Daniel, tipificarnos o tipificar como hace Sony o como hacen los de CD Projekt Red cuando hablan de Cyberpunk y tal, con una categoría que básicamente es una categoría de consumo? Puede ser gamer, pero por ejemplo puede ser fan, ¿no? O sea, esto es para los fans. Es una categoría que se define en yo me compro Funkos, yo tengo, por ponernos bordevillanos, ¿no? Si quieres, que también siempre que puedo lo saco a la palestra, que es lo que yo entiendo de vuestro campo. Pero esa distinción, ¿no? Ese capital cultural de, no, Sí. fíjate que es que yo sé mucho, soy un trivial andante, me conozco todos el número 84 de todo y tal, y además compro ese material, ¿no? O sea, una categoría que era puramente de consumo, de repente es nuestra identidad. A mí esto, cada vez, o sea, entiendo el estudio que haces, pero cada vez que lo dices, es como, paremos las máquinas y cojamos aire. ¿Qué nos está pasando?
Sí, a ver, esa es una de las cuestiones que interesantes, ¿no? Eso en el prólogo lo menciona, ¿no? El DR Gamers, que era con el City Project, ¿no? Que era como cada vez que hacía un comunicado, ¿no? Sobre todo para intentar como rebajar las llamas de su Sí. fallido lanzamiento, ¿no? Sobre todo en consolas del Cyberpunk. Eh, me llamaba mucho la atención, Dear Gamers. Cuando alguien dice Dear Gamers o dice Hey Gamer, ¿quién mira? ¿Quién se da la vuelta? ¿No? Haciendo un poco alusión a esta idea de la interpelación, ¿no? Altuseriana de decir, oye, tú, cuando es la institución o quién me está interpelando, quién me está diciendo que soy yo. Entonces, cuando alguien me dice gamer como si fuera eh, una especie de categoría por la que yo me puedo ver interpelado y puedo decir, sí, evidentemente yo ocupo esa categoría. Ahí es donde uno piensa y dice, pero realmente cuando estamos hablando de gamer, en esos términos, en cuando yo te estoy llamando gamer, eh, estoy presuponiendo que eso es un elemento por el que tú te vas a ver posicionado o con el que te vas a posicionar tanto a favor o en contra de ello, ¿no? O sea, te puedes resistir también a ese llamado. ¿Vale? Y tú cuando vas a la parte esta, decir, bueno, pero ¿en qué momento hemos decidido que una cosa que tiene que ver con un consumo cultural determinado, en este caso jugar a videojuegos y que quizá como mucho pues compro estos videojuegos, juego estas cosas, igual me compro merchandising o acudo a algún evento relacionado con esta historia. ¿Cómo se puede construir identidad en este sentido? Bueno, pues ahí está un poco en parte de cómo se está construyendo identidad en la sociedad contemporánea y por eso la propia noción de identidad, yo cuando titulo este prólogo digo matar o sea, es matar entre paréntesis de nuevo la identidad entre paréntesis gamer. O sea, pero ahí lo que está diciendo es matar la identidad como concepto. Porque realmente la propia noción de identidad está completamente vaciada y está basada en eso, en pequeñas acciones totalmente deslocalizadas que tienen que ver con consumos y con puntos de entrada y salida, ¿no? Puede ser pues un hashtag que pongo en Twitter, Mm. algo por el estilo, no sé, una foto o una story de Instagram. Y ahí estoy construyendo identidad, pero tiene una volatilidad como idea, sobre todo cuando pensamos bueno, ¿de dónde viene la cuestión de identidad? Bueno, aquello que permanece a lo largo Claro, del tiempo y que nos permite identificarnos. es que la palabra Pero clave es identificar. en la medida que eso se licua como una especie de batidora que lo metemos allí, deja de tener cierto sentido, ¿no? O sea, en un momento dado, cuando pasamos a las lógicas pasamos de las esencializaciones de la identidad, que también son bastante perjudiciales en muchos aspectos, pasamos a la pura volatilidad, al final nos vemos que, como yo decía en el propio libro, es que al final la identidad gamer precisamente es un ejemplo empírico de que los ejes que sostienen la propia identidad se han caído. O sea, o estamos ya fuera de esos ejes de identidad, ¿no? De la identidad ya sea como punto de llegada, ¿no? Lo que me define, o Mm. como punto de partida, lo que me permite enunciar, ¿no? O actuar en Sí, ese a función desde priori esa que me posición, forma. esa a priori que me forma. Eso se rompe, ¿no? Y yo creo que el caso de la identidad gamer es como un ejemplo clarísimo y que es muy relevante porque precisamente a día de hoy se puede decir casi sin equivocarse de que es el principal consumo cultural de nuestro tiempo. Y Mm. yo creo que ahí, bueno, obviamente, o sea, nunca es independiente a otros consumos culturales, ¿vale? Eso también no vamos a caer en lo de cómo eran los videojuegos, venden más que el Más cine, no sé que, qué sí, más sí, sí, sí. juntos, la música y no sé qué, tal, ¿no? Y Porque al casi igual final que la eso son, droga, que que, también que da une. igual. Bueno, esto vende más claro que la coca. Vale, pues está muy bien, pero tampoco ese es el punto, ¿no? O sea, la relevancia tiene que ver con eso, ¿no? Con qué papel juegan nuestras sociedades contemporáneas y cómo eso, pues realmente es un ejemplo claro de hacia dónde va la propia noción de identidad, ¿no? Y cómo podemos ahora repensar eso, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿no? Y hacia dónde la podríamos llevar. Claro, es que luego de ahí se pasa a que si tú no eres una persona a la que le gusta, por ejemplo, ¿no? Yo a lo mejor me pongo siempre como muy ecléctico, pero Verdi, el punk y Fast and the Furious, ¿no? Y Yasujiro Ozu. No eres una persona que tiene esos gustos, sino que te define, te identifica la adherencia a un producto de consumo, pasas a review bombings, pasas a ser un Sonyer o un
estos tribalismos de marca que estamos viendo, que al final tú lo has dicho, ¿no? O sea, consumo, ha salido la palabra consumo recurrentemente. La frase que se ve un poco de fondo es soy lo que consumo, ¿no? Que a mí me da un poco, de nuevo, me da un poco de miedo por muchos temas. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor sale un poco del libro, pero Sí, sí. creo que tú tienes Bueno, sensibilidad para ello y dale, que te dale. interesa. ¿Dónde queda la clase en esto? Vale, la clase, a ver. Porque es un Claro, tema es que que yo echo mucho de menos. No en tu yo libro, es lo que entiéndeme, decía. en la sociedad actual. Yo es lo que planteaba O sea, al final del. ser gamer es caro, perdona. No, no, por supuesto. Ser gamer es caro como muchas otras cosas, como ser runner Sí. o como ser, yo qué sé, hay muchas otras actividades, ¿no? Ser un fan de no sé qué grupo de música también es caro. O sea, quiero decir, Mm, la cuestión que tú dices, ¿dónde está la clase? Claro, ¿y dónde está? Y muchas veces, ¿y dónde está la clase? ¿Y dónde está el género? ¿Y dónde está la procedencia social? ¿Y dónde mm, están otras muchas cuestiones que de repente cuando estamos hablando de consumo, como una especie de, pues bueno, pues eso, lo que consumo, ¿qué es? Lo que mm, compras, lo que haces con eso que compras o no, por igual lo consigues de otras formas, ¿no? También sí. podría formar parte de una lógica de consumo, porque no deja de ser de lógica de consumo, pero yo por eso decía que quizá nuestro punto de, o sea, la forma en la que nosotros debemos enfocar esta cuestión de la construcción del sentido, de intentar entender de una manera de qué somos, tanto individualmente como colectivamente, no pasara por esta categoría de la identidad, porque cada vez estaba siendo menos operativa en este sentido. Mm, Entre otras cosas, por ejemplo, por lo que acabas de decir, porque al final soy esto que consumo, soy el Sonyer, soy el gamer no sé qué, soy el runner de mm, las narices. Entonces es como fórmulas que nos empiezan a entrar ahí. Y bueno, ¿y dónde está lo que tú dices? ¿Dónde está la clase? ¿Dónde está la cuestión de género? ¿Dónde está la cuestión de la sexualidad? ¿Dónde está la cuestión del origen étnico? ¿Dónde están otras cuestiones muy relevantes y que realmente están ayudando a determinar nuestras relaciones, las relaciones de poder y las relaciones sociales que componen nuestra sociedad? ¿Quiénes los que se están quedando en una posición de subalternidad? mm, Es cuando tenemos que empezar a mirar, pues qué casualidad, aquí siempre hay unos que están en un lado y hay otros y otras que están en este otro lado. mm, Pues igual empezamos a ver también eso. Entonces, al final, la identidad, yo creo que muchas veces esa noción ha funcionado como pantalla. De hecho, la sociología lleva no sé cuántas décadas intentando quitársela de encima, ¿no? Hay esta cosa que decía Stuart Hall, ¿no? De que funciona bajo borradura, pero porque es que al final bueno, la usamos porque tampoco tenemos otra cosa, pero no porque sea buena. sí, sí. Bueno, por Al ejemplo, final ahí es donde tenemos que entrar. no solo la sociología, porque, por ejemplo, Appiah, lo decía en la respuesta que te daba y tú me lo comentabas, el Sí, filósofo Kwame Anthony Appiah, él habla de que las identidades son mentiras que nos unen. Es decir, está muy bien cuando construyen la posibilidad de una colaboración, pero siempre entendiendo que son constructos útiles, ¿no? Cuando dejan de ser útiles y separan y violentan, dejan de serlo, ¿no? Entonces, estamos en esa flexibilidad que a lo mejor anunciaban los posmodernos de los 90, cuando la posmodernidad era algo, cosa que parece una sí, contradicción, una redundancia, pero aquella idea de lo líquido y tal, y de no, hemos superado los relatos, a mí lo que me sorprende es que en todo lo que dices vemos que el que se aferra a una identidad, o sea, la sociología no la quiere. La filosofía, por lo general, no la quiere, pero es que, por ejemplo, estudios culturales, ayer estuvo John MacLeod, doctor en literatura postcolonial de Keynote del Congreso de Atlas, y él hablaba de que los estudios culturales nos estamos obsesionando con la identidad, y él decía less identity, ¿no? Y more personhood, más la persona, la ciudadanía, ¿no? O sea, parece que estábamos como en un movimiento con sus partes malas, sus partes buenas, pero de aflojar, ¿no? De decir, bueno, vamos a liberarnos y estamos en movimientos de dilución de la identidad. Aparecen significantes y marcadores nuevos de identidad, pero a ver cómo te lo digo, la adhesión a esos nuevos significantes que son como mucho más espurios, ¿no? Y mucho más locos, es igual de fuerte que antes. O sea, hay una especie de agarrarse a lo que tú crees que te define, que ya a lo mejor no es, aunque bueno, estamos en vuelta de según qué cosas, ¿no? Pero tú ya no dices, no, es mi percepción de la raza o mi constructo de lo que es ser de un lugar y tal. Eso lo aflojas, te nombras gamer, que es una categoría, vuelvo a decirlo, de consumo, tú ya lo has dicho muy bien,
que está hecho a partir del consumo y que tienes que estar como consumiendo para que no te bajen del carro, pero te aferras igual de fuerte. De verdad que me sorprende mucho esas uñas clavadas para que no te quiten la etiqueta a los que la quieren tener, como tú decías antes, cuando te interesa tenerla, ¿no? O sea, es líquido posmoderno en ese sentido, pero cuando te agarras a ella, estos somos los que somos. No sé si conoces el libro Real Games de Consalvo y Christopher Paul, de No, ese no cómo lo he leído. está muy interesante, porque habla precisamente de esto. Los gatekeepers que dicen, yo soy el que tiene esta identidad, yo soy el que domina este tema y soy el que deja fuera cosas y, o sea, incluye y excluye porque yo soy el que sabe del tema. No sé a dónde quiero llegar, pero es una inquietud más que una pregunta, lo que te digo. No, no, pero realmente es un poco la lógica. Era interesante ver cómo esas fórmulas más tribales, sobre todo del de gamer, decía yo, digamos, soy el gatekeeper de esta identidad, yo y mi grupito de amigos, etcétera, que en el fondo es una formulación que no es nada posmoderna, que es incluso premoderna, diría, casi, en su forma de planteamiento, sobre todo de esencialización, porque plantea una serie de lógicas como antes podía ser el origen, ¿no? O sea, tú antes nacías en tal comunidad y ya te caía una identidad casi como una especie de San Benito, de la que no había manera de librarse, ¿no? Porque tú ya tenías eso marcado, ¿no? Por nacimiento. Y en este caso vemos que una cosa que en principio surge de una actividad de consumo o de una práctica cultural muy determinada, de pronto se cristaliza en una de las fórmulas, eso pues casi premodernas, de construcción de la identidad. Y es interesante ver eso porque realmente en el fondo no deja de ser una de las fórmulas más minoritarias realmente al final dentro, porque al final la disposición general del resto de gente que juega videojuegos no se aferra a esa identidad o no la quiere, o si lo hace se apropia de ella de otras maneras, generalmente para fastidiar a esos gamers tan inmersos en esa lógica. Pero al final yo lo que creo que es interesante, ¿no? de la proliferación, en todo caso, de diversas formas de representarse a uno mismo y a otros dentro de ese conjunto, creo que tenemos que tener en cuenta eso que decías de la identidad como ficción. La identidad es una ficción social que construimos, pero que somos conscientes de ella, ¿no? El problema viene cuando te la crees, ¿no? Como le pasa a uno de estos gamers no sé, digamos, esa especie de talibanes de lo gamer, que realmente se creen que esto es una esencia de identidad, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser muy conscientes de que la identidad no deja de ser un relato que construimos sobre nosotros mismos y sobre el colectivo que nos rodea y que tiene un sentido, ¿no? Que si lo hacemos será para posicionarnos políticamente o para articular algún tipo de lucha colectiva que nos permita, no sé, mejorar como colectivo, como sociedad o como comunidad, ¿no? Pero nunca, obviamente, a expensas de machacar a otros o hacerlo ¿no? Para mostrar nuestra supremacía, porque entonces ya estamos hablando de experiencias que ya tenemos históricas sobre el tema, bueno, históricas y contemporáneas Guerras de realmente, por identidad, sí, desgracia. sí. Eso son una serie de guerras de identidad que, bueno, en el fondo, yo creo que lo que tenemos que reivindicar precisamente son eso, ¿no? O sea, muchas veces esos grupos que han sido minorizados, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, mujeres, personas no blancas, las clases populares u obreras, etcétera, etcétera, que han sido, gente del colectivo LGTBI, que han sido minorizados históricamente y que así se articulan como colectivos, tiene un sentido, pero precisamente pues para plantearse, como decía, para intentar subvertir esas otras fórmulas que cuando te etiquetaban como maricón o te etiquetaban como mujer tenías que ser o como otras cosas, era realmente para marcarte una posición de dejarte en una situación eso de desigualdad y donde otros pues podían reproducir. Entonces ahí yo creo que es donde ahí tiene sentido. Si vamos a hacer algo con la identidad o remotamente parecido a la identidad, tiene que ser para subvertir ciertas relaciones o asimetrías en las relaciones de poder, ¿no? Dentro de una sociedad. Todo lo demás, pues al final pues puede servir en todo caso, para afianzar lógicas de neoliberales de capital y para que los mismos de siempre estén en las posiciones de siempre. El están vivos de Carpenter, ¿no? Consume gamer, obedece Consume. gamer. Nos estamos desplazando poco a poco, Daniel, es muy interesante, de Sí. lo individual, ¿no? La identidad del individuo gamer, de qué soy yo como gamer, a una idea más colectiva, has hablado ya de comunidades, de colectivos. Nos vamos a pasar, yo creo que nos da una oportunidad muy buena de pasar a tu segundo gran tema, que es lo de la videoludificación de lo real, pero como puente
te quería preguntar algo que ya está saliendo en las respuestas que me has dado ahora. Sí. Si más o menos vemos cuál es el yo del gamer, ¿cuál es el nosotros del gamer? Porque al final las identidades nunca son solo privadas. Y te hago un ejemplito muy rápido, ¿vale? Has dicho la palabra blancos, tú has vivido en el Reino Unido, ya sabes que Mm, ni tú ni yo somos blancos, somos other ujú. white. Entonces, claro, esos choques de realidad, y si estuvieras en Estados Unidos, serías Latin, como le pasó a Antonio Banderas, que era POC. Esos choques de la realidad no solo es mía, sino que es grupal, y me la define el grupo que reconoce, que dice que yo no estoy en él, creo que son esas tensiones que tú decías, esas luchas. O sea, los other whites en el Reino Unido tú puedes creer que eres todo lo blanco que quieres, pero tú no eres anglosajón, eres other white. Por lo tanto, lo que está implícito es lo que cada uno luego interpreta como quiere en el Reino Unido. No quiere decir que sean racistas, hay mucha gente que no, pero es lo que les lleva a según qué movimientos que ya tenemos más que vistos en las noticias. Entonces, ¿cuál es el nosotros de lo gamer? Vale, como tú bien dices, al final toda construcción de identidad, por mucho que queramos llevar la identidad hacia una cuestión individual o subjetiva, es una construcción siempre colectiva. O sea, en el fondo, eh, esta lógica cuando llevamos a lo mínimo que es la identidad final es ese como... A mí siempre me gusta mucho citar este texto de Stuart Hall porque creo que ha sido también muy trabajado y está bien reconocido y tal, es ese punto de sutura, ¿no? Entre lo que nosotros Mm, decimos que somos o pretendemos querer ser y lo que los demás nos están diciendo que somos, ¿no? Entonces al final hay esa tensión que se produce, ¿no? Ahí tal, porque tú puedes querer plantearte o que tu identidad es una identidad determinada, pero luego al final tiene que ver con una serie de presiones también colectivas que también te están intentando situar, ¿no? O sea, tú al final te sitúas un poco donde tú intentas situarte, pero donde los demás también te están empujando a situarte, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Ese other white background que utilizan en Reino Unido, por ejemplo, es como eso, pues como dicen, bueno, otro tipo de blanco, ¿no? Como diciendo, aquí, bueno, aquí blancos, pero tú eres otro tipo, ¿no? menos. O sea, no sabemos muy bien a qué se refieren con other, ¿no? Pero ahí, eso es, ¿no? O sea, pues será menos, será más. De repente igual tu tono de piel que pensabas que era muy blanquito, pues igual ya no lo es tanto, o yo qué sé, Mm, ¿no? Ese tipo de choques también siempre es interesante ver un poco cómo uno igual se piensa que dónde cree que está y dónde al final está también por los propios procesos sociales. Y entonces ese nosotros de lo gamer, yo creo que se construye precisamente en una serie de, por ejemplo, la idea esta de gamer subcultural se construye no porque un grupo de gente empezaba a jugar, ¿no? Y venga, nos empezamos a reconocer como gamers. Igual es verdad, igual en un momento dado ellos empezaban a ver y empezaban a ver ciertas similitudes y se empezaban a juntar entre personas que tenían características similares. Pero hay que ver, por ejemplo, el papel que jugó la industria. A quién targeteaba, ¿no? Con su publicidad, con su producto. Realmente estaba buscando perfiles determinados, ¿no? Y porque pensaba que igual en un momento dado ese era el perfil que le iba a generar más beneficios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú vas viendo que eso se construye. La propia prensa especializada, de alguna manera, también va construyendo la propia idea de gamer, ¿no? También con unas características sociodemográficas determinadas, ¿no? Y también con una serie de habilidades, ¿no? Esto lo hace muy bien este sociólogo Kirkpatrick, que haría, ¿no? La propia idea de gameplay, cómo surge en estas revistas y que tiene que ver mucho a ver luego con el gamer como persona habilidosa jugando a videojuegos, ¿no? Y ahí está, eso también es muy interesante, ¿no? Entonces ahí vemos como una serie de procedimientos, representaciones mediáticas de la propia industria o marketingianas se mezclan con las propias prácticas que podían observarse en la práctica cotidiana y de repente pues empezamos a ver que esto de los gamers es de chavales jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces ya si ya te salías un poco de ese perfil, ya generaba conflicto o era fácil que tú te vieras fuera, ¿no? Estábamos hablando de nosotros de los gamers o de lo gamer. ¿Tiene que ver esto con esta idea tuya de la videoludificación de la realidad social? Sí, a ver, la idea de la videoludificación de la realidad social es una idea que viene de decir cómo las distintas estéticas, mecánicas, lógicas y lenguajes de los videojuegos son aplicados a distintos aspectos de nuestra realidad cotidiana. Estamos hablando del ámbito de la salud, de la educación, de las relaciones personales y sociales,
de los desarrollos incluso de la violencia, ¿no? Del deseo, del consumo y, bueno, una serie de cualquier elemento que define nuestra realidad social que de alguna manera es influenciado, ¿no? O es hasta incluso colonizado por estas lógicas, ¿no? Que proceden de los videojuegos, ¿no? Entre ellos, por supuesto, estaría el ámbito de la identidad, ¿no? Y aquello que está relacionado con ella, ¿no? Como si estamos hablando, por ejemplo, de la identidad como consumo, ¿no? Como una especie de lo que nos define es aquello que consumimos, pues bueno, también las lógicas de consumo y nuestras propias maneras de cómo nos construimos a nosotros mismos, pues parece que vienen mucho por este ámbito de la identidad. En este sentido, ya si quieres, para poder mencionar los libros los últimos libros ¿Pasamos la que he transparencia? publicado, pasamos la transparencia de esta forma tan casi analógica, aunque estemos en un contexto digital. Y este último libro es el de Un mes en Tinder siendo mujer gamer, que he publicado junto a Marina Mores, también conocida como Blissy, en redes sociales, y que publica la editorial Applehead Team. Bueno, y en esto, esto lo pongo como ejemplo porque es un ejemplo, digamos, de videoludificación del deseo. En este caso sería del deseo por la otra persona, ¿no? Por el otro o la otra. Estaríamos hablando de, ¿no? de cómo videoludificamos las relaciones personales y sexuales, ¿no? Porque uno de los ejemplos que a mí siempre me gusta también mucho poner es el de Tinder como una especie de videojuego del amor o del sexo, ¿no? Si lo ponemos así. En el fondo, al final, esto es un ejemplo muy claro porque los propios creadores o fundadores de Tinder, ellos mismos dicen, no, es que la influencia, por ejemplo, de World of Warcraft para construir esto está ahí, ¿no? Incluso cómo se hacían cuando se intentan hacer te presentan, ¿no? A los diversos candidatos que tú puedes swipear hacia un lado hacia otro, ¿no? Si te gustan o no te gustan, estaba detrás una especie de puntuación interna y que se asemeja mucho a estas formas de cómo luego se hacen los matches en juegos online o demás, ¿no? Y las propias estéticas que tiene el propio Tinder se asemejan mucho a la de los videojuegos, ¿no? Porque al final las interfaces que se utilizan son compartidas con otros videojuegos. Y, por ejemplo, incluso también vemos que hay lógicas típicas de los juegos free to play, ¿no? En el que, bueno, tú con la versión gratis puedes hacer este tipo de cosas, pero si pagas, tienes una serie de opciones. Pues al parecer en Tinder también tiene una serie de paquetes de pago que te permite dar super likes y como swipes de estos infinitos. Sí, es una cosa, y te permite hacer otra serie de cosas que, por ejemplo, el Tinder estándar no te deja, ¿no? O sea, te permite también hacer esto del pay to win, ¿no? O sea, free to play, pero luego pay to wins, ¿no? En este caso no sé si si te deja ligar más o no, si funciona, pero es así, ¿no? Y aquí también en este libro hicimos un pequeño experimento. Esto es una cosa mucho más corta, es más gamberra en el sentido, o sea, sí que aquí por mi parte sí intenté dar tanto, bueno, Marina y yo le dimos un sentido de rigor metodológico, ¿no? A la hora de construir el experimento, ¿no? Que el experimento consiste en construir este perfil de Bea como mujer gamer, ¿no? Pues hicimos una serie de fotos, de hecho es una modelo, ¿no? Que hizo que era amiga de Marina, que hizo una serie de fotos con ella, con su merchandising gamer y tal, y luego pusimos una bio en la que pues, se presenta como gamer y poníamos cosas como The Cake is a Lie bueno, aparte de otras cosas que tampoco hicimos que fuera una especie de estereotipo, ¿no? De chica gamer, ¿no? Que era un poco como lo que queríamos contrastar. Y luego esto lo pusimos allí y le dábamos, digamos, swipe a la gente y esperábamos a que nos hablaran, ¿no? Entonces, bueno, esto sobre todo el perfil lo llevó Marina, porque en el fondo no dejaba de ser ella más o menos, es como el perfil este que creamos es como su alter ego. Y entonces luego a partir de ahí, de las interacciones, pues lo que hicimos fue algo parecido a lo que se hizo con Identidad Gamer, ¿no? Que era analizar un poco los comentarios que le iban haciendo a esta mujer gamer y analizarlos, ¿no? Y luego se expresaban ahí, ¿no? Pero entonces, era un poco como ejemplo, ¿no? Y que la idea detrás de todo esto es esta idea de que estamos viviendo un proceso de videoludificación de la realidad, en concreto de la realidad social, ¿no? O sea, de que nuestra vida cotidiana, muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, se ve invadida, ¿no? Entre comillas, o se ve mediada por estas lógicas. Claro, es que hay
ver si lo ordeno bien y lo veo bien, porque el libro no lo he leído, te lo tengo que reconocer. Pero hay como dos variables importantes aquí. Una cosa es la interfaz, ¿no? Y la estructura que es de videojuego, incluso para la gente que no juega, o sea, el público no gamer, esta videoludificación va más Eso allá, es. pero vosotros supongo que al crear este perfil habéis ido en busca de los gamers. O sea, eh, estas dos coordenadas, ¿no? Mujer y gamer, ¿hasta qué punto la variable gamer era determinante o era solo para ilustrar cómo funciona Tinder? Para ilustrar esta Eh, videoludificación de la seducción con Tinder. Realmente sí, queríamos un poco mostrar ambas cosas, ¿no? Queríamos ver un poco el funcionamiento de las relaciones de género en un contexto heteropatriarcal, ¿no? En una app como Tinder, una app tan gamificada como Mm. Tinder, pero al mismo tiempo queríamos aludir al sujeto gamer, ¿vale? Y que nos servía o sea, que nos servía de las dos cosas, ¿no? O sea, vamos a ver si en el ámbito específico del gamer hay, por ejemplo, conductas machistas específicas, ¿no? Aparte de las lógicas que va a haber en esta app, como hay en la sociedad en general, ¿no? Pero detrás está siempre un poco seguir rastreando la lógica videolúdica, ¿no? Que está en la propia aplicación. Y es verdad que se construye como tal el perfil, ¿no? Con o sea, tenía tres capas en la construcción del perfil. Una son las fotografías, Mm. donde se la ve con una serie de videojuegos. No sé si os muestro, por ejemplo, la foto, por ejemplo, que al final elegimos 9 fotos porque es lo que permite cargar el perfil de Tinder, pero no sé si se ve bien. Sí, sí, sí. Se ve bien ahí. Pues esta, por ejemplo, es la foto que veían los sujetos en cuestión y Mm. decidían si pasaban a un lado u otro, ¿no? Después eso se la ve con ropa gamer, con merchandising gamer, con videojuegos, etcétera, las fotografías. Y luego en la propia, la otra capa de la construcción del perfil era un pequeño textito que te permite Tinder para describirte a ti mismo. En este caso era gamer y luego, bueno, se decía otras cosas como que le gustaba la pasta, la cerveza, que era piscis, cosas porque tampoco fuera simplemente, ¿no? Todo gamer, ¿no? Y al final dejábamos lo de The Cake is a Lie, ¿no? Que también era como una especie de trampita para ver cómo entraba la gente, ¿no? Y es verdad que luego sí que acudían mucha gente con ese perfil de gamer, ¿no? Que se identificaba como tal. Y era muy interesante ver, porque en la primera parte del libro describimos un poquito por encima cómo es el propio algoritmo de Tinder, cómo funciona, ¿no? A la hora de hacer los matches y demás, ¿no? Ya te digo que tiene muchos componentes videolúdicos, pero también tiene muchos componentes que tienen que ver con el machismo que impera en la sociedad. Y era muy llamativo cómo el propio sistema, el propio algoritmo, cada vez nos iba alimentando con este perfil ya más duro de gamer, ¿no? Que es gamer barra friki barra, ¿no? Con este tipo de Mm. características. Y ves claramente como la propia app está claramente videoludificada, ¿no? Porque a la medida que tú le vas metiendo estos ingredientes o tu interacción con este, entre comillas, videojuego que es Tinder, lo ibas empujando en tus conversaciones hacia el ámbito gamer, te iba dando más de eso, ¿no? Un efecto embudo, ¿no? Esto es un efecto embudo, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo muy, muy claro de cómo funciona esto, ¿no? Mm. Pero O sea, también ha habido en otros. la Sí, coordenada gamer subía, subía. Insisto, sin haberlo leído, es lo que a mí me llama la atención, que veo como dos temas muy, muy diferentes, ¿no? O sea, y creo que casi me interesa más ahora mismo el primero, que es lo que tú has dicho, cómo se ha sí. videoludificado casi cada campo de nuestra vida social y no solo las relaciones de amistad, sino relaciones románticas, sexuales, también están videoludificadas, incluso para la gente que no juega, que es lo que a mí me llama bastante la atención, ¿no? O sea, alguien que nunca siquiera a lo mejor se plantea que es gamer, pasa por una estructura videolúdica y por una estructura de puntos. Acordémonos que Charlie Brooker ya en aquel How Video Games Change the World ponía Twitter como el juego que más ha cambiado el mundo, ¿no? Entonces, esto me parece súper relevante, pero luego que dentro de ahí realmente el marcador, el identificador gamer sea relevante, tiene que ver un poco también con lo que decíamos antes de definir la identidad por lo que consume, es decir, no solo la mía, sino de la persona con la que quiero estar, a corto o largo plazo, pero quiero relacionarme con gente que comparte este identificador, ¿no? Entonces, no sé cómo te lo voy a plantear, ¿no? Pero ¿realmente es diferente el ligue gamer? ¿Qué diferencias has Eh, encontrado? ¿Qué conclusiones has Eso, localizado? eso sí que es. Eso sí que nos da la naturaleza del experimento. No podemos llegar de forma clara a hacer una conclusión de si realmente era diferente el Ligue Gamer
a otros tipos de ligue que se dan dentro de esa aplicación, ¿no? Yo creo que hay una parte muy clara que obviamente está muy videoludificada en la propia aplicación, juegues o no juegues a videojuegos, y que eso está influyendo en el, digamos, en el resultado de las interacciones que se producen ahí. Y otra es la del propio gamer. Ahí intentamos mostrar, ¿no? Y en el fondo es un cruce entre lo que es la propia lógica gamer, las lógicas videolúdicas propias de una aplicación como Tinder, y el propio, las propias relaciones de desigualdad de género que ocurren en una sociedad muy marcadamente heteropatriarcal en este sentido. Entonces ahí era muy difícil intentar desligar qué cosas eran específicas de cada cual, ¿no? Entonces al final sí nos ha quedado algo bastante interesante, porque lo interesante además, tú acabas de decir, bueno, yo quiero ligar con una chica que consuma las cosas que a mí me gustan, ¿no? Porque así generamos una especie de afinidad y todas esas identidades como que se pueden juntar, pero lo interesante era ver cómo continuamente lo que veíamos mucho era el clásico gamer que ponía en cuestión la propia identidad de gamer de este perfil, de esta mujer gamer, de Bea, ¿no? Que era nuestro perfil ficticio, ¿no? Y era interesante, bueno, era una pasada decir, bueno, pero esos juegos realmente son tuyos. Seguro que son tuyos. O le pasaban con una especie de test gamer en plan para saber si realmente esta persona, oye, a ver si tú eres una gamer o no eres una poser. Es que se lo decían directamente. Y había mucha desconfianza por el hecho de que fuera mujer. Como si fuera mujer en sí mismo, ya te estaba bajando puntos de gamer, ¿no? Y todo esto quizá era una especie de como de simulacro que tú te habías creado, que realmente alguien te había dejado los juegos o ese merchandising, o tú dices que eres gamer pero realmente no lo eres, ¿no? Y era muy interesante ver cómo en el fondo muchos de estos sujetos, en lugar de ir a ligar, que era un poco lo que en teoría yo creo que supongo que es el objetivo principal de esta aplicación, ¿no? A ver si ligamos, o directamente a ver si podemos follar, ¿no? Y al final los tipos terminaban, lo que querían era asentar su propia identidad gamer, es decir, no, yo cuidado que yo lo juego todo en difícil, ¿eh? Oye, ¿y cuántos platinos tienes? Y o sea, cosas de este tipo. Platinos como Rafael, ¿no? Que tiene todos los discos de Como platino platino, del mundo. como si fuera un marcador de identidad brutal, ¿no? De, te has sacado Pero 8 platinos. claro, aquí la analizaban para reivindicarse, ¿o tú crees que realmente el hecho de encontrar una pareja gamer, tan gamer como tú, era un objeto de deseo? Porque me está pareciendo una diferencia importante. O sea, estos parteners, estos interlocutores, aspiraban, pasaban la prueba del algodón para ver si era verdad, porque aspiraban a tener un ligue, un romance, el ligue de una noche a largo plazo, lo que tú quieras, una pareja gamer, de decir, estoy con una gamer como yo, o se veían amenazados en su identidad gamer. Pues me estás abriendo un montón de campos, ¿eh? Con esto. No, es que la verdad que fue un experimento muy cortito, porque duró un mes, así como dice el propio título, pero ya, o sea, de hecho, hubo más de 300 interacciones, o sea, tuvo bastante éxito, la verdad, que el perfil. Y lo interesante es eso, o sea, por un lado veías una fetichización de la propia mujer gamer, ¿no? O la propia representación que ellos pueden tener de lo que se suele llamar, entre comillas, la gamer girl o la chica gamer. En el fondo, al principio, muchos de ellos decían, pero tú eres de verdad. Ponían en cuestión la propia verdad, de veracidad de la propia idea de que hubiese una mujer tan gamer, ¿no? Como ellos. Bueno, Y os además, habían pillado porque de verdad no era, ¿eh? de verdad, entre comillas, no era, aunque en realidad era básicamente Marina, pero con otra cara, ¿no? Digamos, ¿no? Porque en realidad, si fuera Marina directamente, podía precisamente presentarse como una mujer gamer, que realmente todos esos juegos que aparecían eran suyos, todo el merchandising que aparecía era de Marina. Su O capital sea, en el fondo, cultural. su capital cultural, las respuestas que daba era lo que ella hubiese dicho, más o menos, ¿no? Es verdad que en algún momento ella me dice, oye, este me ha dicho esto, ¿por dónde podíamos tirar, ¿no? Para intentar como sistematizar las interacciones. Pero sí, ¿no? Era ella. Entonces ponían en cuestión esta idea de tú, pero no serás un bot, no serás... y además es que algunos decían incluso, jo, es que gamer y encima guapa. Era como decir, vale, o sea, una mujer, si es gamer, pues por alguna circunstancia que ellos tenían, ¿no? Algún tipo de estereotipo, no podía ser guapa o no podía tener ciertas características. Entonces estaba por un lado esto, ¿no? Esta idealización de la mujer gamer como tal, como un fetiche casi, ¿no? Incluso tenemos un apartado al final de parafilias gamer, muy inquietantes algunas. Sí. Bueno, uno decía que alguna vez te lo han comido todo mientras estás jugando un videojuego así.
O sea, pero después de 3 o 4 frases. O sea, eran cosas de este tipo, ¿no? O sea, yo te lo como todo mientras tú juegas al Crash Bandicoot. Bueno, pues esto era muy loco, ¿no? Entonces, bueno, pues Al pasaba Kirby. esto y luego estaba esta otra cosa de realmente de que ellos sentían, yo creo que realmente, o les parecía más importante que antes que llegar a ligar con esta chica, les parecía más importante afianzar su identidad gamer. Mm, Y lo que tú decías de que igual se sentía como en cuestión de muchos eran lo llevaban al campo de lo competitivo. No, pero si jugamos al Street Fighter seguro que te gano yo. Y le decía ya, no, ¿por qué crees que te gano? Igual te gano yo. Y dice, no, al Street Fighter seguro que no me ganas, ¿no? O algunos decían, bueno, algunas cosas tú me ganarías, pero yo te ganaría otras, ¿no? Había como un intento siempre de este tipo, ¿no? O decir, yo juego las cosas en modo difícil, ¿eh? Tú también juegas así, o sea, siempre dejando caer eso. mm. Entonces estaban estas dos cuestiones que tú decías, ¿no? De voy a buscar a alguien que para mí es casi un fetiche por la idea de mujer gamer. De nuevo, por las representaciones hegemónicas que tenemos de lo gamer, ¿no? De decir, las mujeres no pueden ser gamers, en este sentido, lo que Mm. sería el auténtico gamer. Y por otro lado, está esa idea de querer afianzar tu identidad, incluso por encima del objetivo lógico, que si tú estás en Tinder será, pues yo quiero ligar con esta tía, ¿no? Quiero quedar con ella, Mm. quiero pillar, ¿no? En Pero sentido no están estos pobres real. chicos también videoludificados en el sentido de que están dentro de un ranking, de un high score. O sea, esto es un poco Sí. una especie, me está pareciendo ahí, de nuevo, perdona porque no estoy hablando desde el Bueno, pues desconocimiento, te pero lo una tienes que leer ruptura, porque además lo lees en una sentada, Víctor. O sea que ya verás, te va a llamar mucho la atención porque te va a sacar muchas preguntas en me la lo cabeza. leeré, pero claro, yo la compasión que puedo sentir por estos chicos es que están en una ruptura de la competición constante, ¿no? O sea, hemos convertido el jugar a videojuegos en algo, un campo que solo se define por uno de los marcadores, o sea, es uno de los placeres, una de las estéticas del videojuego, que es la competición, no lo vamos a negar, es Eso es. parte del videojuego, pero es uno de los pilares, no el único. Lo hemos centralizado. Yo también tengo la teoría de que muy filtrado por la cultura americana, igual que nos llega todo, ¿no? Y también a la vez el hecho de el ligue, que es un proceso de por sí competitivo, de lucimiento, ¿no? Y de seducción, es una seducción menos lúdica y más agónica en Tinder, ¿no? Porque tú al final la seducción puede tener sus cosas bonitas cuando ves que hay feeling y hay un intercambio lúdico, Sí. ¿no? O sea, si nos ponemos ya en teorías del juego general, ¿no? Y, por ejemplo, con Susana Pasonen, que ha investigado muy bien el sexo como juego. Es fantástico cómo esta mujer lo investiga como algo playful, ¿no? Y Qué desmonta bonito. muchas ideas. Y es de las pocas académicas que me parece a mí que huye hoy en día de cierto puritanismo y es como muy buena, o sea, es muy contemporánea, pero es bastante directa a la hora de abordar cuestiones de sexo, de seducción. Y ella destaca lo lúdico, pero lo que me estás contando a mí en Tinder es antilúdico. O sea, es puro agón, pura competición, ¿no? Puro demostrar, demostrar. Claro, esto no es el sistema que rompe a la gente, Daniel. Sí, sí, obviamente. O sea, un sistema que yo creo que empuja hacia esa dirección, ¿no? O Mm, sea, empuja hacia esa dirección, hacia ese tipo de comportamientos. Y ya te digo, lo que predominaba era esta idea de la competitividad, del ganar, de como que eso realmente, eso es lo que define en muchos casos y, no venía, y viene en gran medida a confirmar muchas cosas que venían de de la propia investigación sobre identidad gamer, ¿no? Que al final esto es uno de los ejes fundamentales que ha construido la propia representación hegemónica o tradicional del gamer. Y ahí metían por ahí, ¿no? Y al final era como, eso es lo que yo quiero mostrar. Y antes que seducir en un sentido más playful o que podríamos entender que es jugar realmente, mm, que implica muchas otras cosas, ¿no? Tú has trabajado ahora, por ejemplo, tu última línea de investigación o de reflexión que tiene que ver con estos juegos Zen, mm, que me parece muy, muy interesante y tal. Y dices, ahí no estamos hablando de vamos a competir, ¿no? Al ese estado final de mm, pasar pantalla o llegar al high score o completar el juego como el fin último de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y aquí estamos llevando a eso, ¿no? Y el propio sistema eh, que lo lleva, que luego encima va unido a también comportamientos machistas muy incardinados dentro de las propias interacciones de género, que mm, también afloraban de forma mm. muy insistente, ¿no? O sea, había cosas realmente, joder, que decías, por ejemplo, si Bea no les contestaba, como quien dice, al momento, había una tensión ahí de, oye, no me estás hablando, o ¿por qué no me das el teléfono? Toma, dame el teléfono y hablamos tal por... Oye, perdona, estoy hablando contigo por aquí, ¿por qué te tengo que dar el teléfono? Y algunos, Mm. sí, sí, unas reacciones muy, muy
muy violentas y muy masculinas en ese sentido, que se juntan con esta cosa de lo gamer, que me parece muy interesante. Pero bueno, esto era uno de los ejemplos que yo creo que como creo que es obvio y que tiene mucho jugo porque toca muchos aspectos, pero en ámbitos de videoludificación estamos viendo en el ámbito de la salud, estamos viendo en el ámbito de la educación, estamos viendo en muchos otros ámbitos. En el ámbito de la guerra, por ejemplo, el uso de drones y robots manejados con mandos de Xbox Sí. o este tipo de cuestiones son muy claras de esa videoludificación, ¿no? De la realidad, ¿no? O sea, como la realidad parece que está intentando imitar al videojuego, ¿no? Cuando siempre parece que había sido al revés. Y yo creo que ahí hay un campo también de estudio y de ver cómo nos está influenciando eso en nuestras dinámicas sociales, que yo creo que será muy interesante seguir explorando, ¿no? Y de hecho es un poco mi última línea de pensamiento, ¿no? Y por ejemplo, eso que habías mencionado al principio, ¿no? Ese seminario que monté en Tabacalera, en el que hubo invitados tan ilustres como Víctor Navarro, entre otros y otras muchas, pues yo creo que Le va por estás ahí, dando la porque razón al comentarista aquel de Anaid que decía que has invitado a los sí, colegas. sí, a los colegas, yo invito a los colegas aquí, no, yo invito a gente que controla del tema y que tiene algo que aportar, ¿no? Obviamente no voy a invitar a nadie porque sea mi colega, yo tengo muchos colegas, pero vamos, si tienen que hablar de videoludificación, apaga y vámonos, cerramos el chiringuito. Pero sí, ¿no? O sea, quiere decir que es un poco mi última obsesión, entre comillas, ¿no? O mi interés, mejor, más que obsesión, interés de investigación y por el que quiero explorar, ¿no? Porque yo creo que ahí hay un campo de estudio muy abierto y en el que podemos ver y entender muchas cosas que están ocurriendo a día de hoy, ¿no? Y yo creo que ahí sí que deberemos empezar a meter ahí un poco la mirada, ¿no? Desde la sociología, pero también desde otros ámbitos, que yo creo que también tienen mucho que aportar. Yo te compro mucho el concepto este de videoludificación, tal como lo estás exponiendo, pero creo que es compatible, bueno, sin el pero, lo veo compatible con una idea que puede parecer contradictoria y a ver qué te parece. Porque me A preocupa ver, mucho la idea del excepcionalismo del videojuego, en muchas dimensiones, ¿eh? Por ejemplo, como medio, ¿no? La participación de las audiencias y te pones a hablar en la academia con investigadores de tele, te dicen, es que este debate lo tuvimos en los años 80. La excepcionalidad de tal, ¿no? Excepcionalidad de las comunidades o de los temas. Parece que desde muchos frentes intentamos hacer una especie de muro de Wall Z, ¿no? Aquí no entra nadie y nosotros somos una isla y tenemos el síndrome este de la isla desierta del videojuego. Estamos aquí, no nos comunicamos con nadie, ¿no? Ya tú demuestras que algo sale del videojuego, ¿no? Que sale y contamina incluso parcelas de la realidad que no están dentro de la cultura gamer, de las comunidades gamers. Pero también creo que pasa al revés, no sé qué te parece a ti, pero muchas de las sí. respuestas que me has dado tienen coordenadas clásicas, coordenadas de género e incluso preilustradas, ¿no? De identidad nacional, de identidades muy clásicas que se encardinan, que se reescriben, que se reintegran en esta cosa posmoderna, flexible, líquida del videojuego, ¿no? O sea, al final me da la sensación de que muchas de las batallas del videojuego no han acabado siendo por el videojuego, sino que han sido otras y han sido desde dentro del videojuego y desde el videojuego, pero para hablar de otras muchas cosas. Es decir, movimientos sociales que tenemos ahora, para bien y para mal, han nacido en el videojuego porque es el espacio en el que mucha gente vive, ¿no? No sé qué te parece todo esto. Eso es, y yo creo que eso es un tema, en el fondo esto es básicamente lo que es la videoludificación. La videoludificación al final es eso, son unas dinámicas, unas lógicas, unas estructuras que están ahí, que proceden del videojuego, bueno, proceden del juego en general, pero bueno, Mm. podemos decir, creo que sin riesgo de equivocarnos, que mayoritariamente en la cultura digital, digamos, dominante en la que estamos, hoy proceden sobre todo del videojuego, ¿no? Pero bueno, también hay cuestiones de juego más genéricas, ¿no? Que yo sé que a ti Mm. también te gusta, me introducir otros elementos Sí. Lo que pasa es que uno a veces, muchas veces se centra mucho en una idea, ¿no? Y se olvida de que también hay otras cosas, ¿no? Pues que surgen y que aparecen ahí. Por eso yo creo que uno de los ejemplos más que últimamente se ha utilizado mucho, que es el del Gamergate, realmente todo lo que pasó en Gamergate, que tenía que ver en esta órbita del videojuego, ¿no? Un caso concreto que surgió ahí, luego hay mucha gente que realmente ha dicho, bueno, es que esto que vimos en el Gamergate en torno a 2014, por ahí, Mm. luego, 2, 3 años después, hemos visto en otros ámbitos, el ámbito de la política, cuando hemos visto todo este tema del trumpismo, etcétera, ahí eso funcionó como una especie casi
de campo de pruebas. Canario en la mina un poco. Cargar en la mina un poquito, es verdad. Y realmente es eso, pero al final, es cierto, o sea, al final la videoludificación tampoco va a cambiar, digamos, los debates fundamentales. Si volvemos a fórmulas de, otra vez, de reafirmación nacionalista, pues casi basada en la raza, o otras fórmulas también que estamos viendo muy esencialistas, ¿no? Que nos pueden parecer retrógradas, bueno, nos parecen y lo son seguramente, pues toman eso, pero ¿qué utilizan ahora? Porque la única manera que tienen, digamos, de triunfar es utilizar los medios y los lenguajes que van a funcionar hoy día. Entonces ahí es donde van a introducir. Por eso a veces la lógica de videolúdica ni siquiera tiene que ser consciente de que es videolúdica, sino que va apareciendo porque son las herramientas que nos permiten llegar a donde queremos llegar, ¿no? O permiten, de alguna manera, construir la realidad que queremos construir. Entonces, por eso, muchas veces se ve mezclada con estas cosas que, bueno, no es que sean nuevas, pero que toman estas otras fórmulas y que de alguna manera es importante que seamos conscientes de ellas, ¿no? Y porque nos van a permitir saber cómo contestarlas también. Igual podemos revertir esas lógicas videoludificadoras también para contestar estos procesos reaccionarios, ¿no? Yo creo que ahí también a nivel político y social y de activismo y participación social podemos revertir esta lógica videoludificadora y gamificadoras de otros niveles para permitir pues, oponernos a eso o construir una realidad que sea más amable con nosotros mismos. En ese sentido, me parece muy interesante que invitaras al seminario de Tabacalera a Alfie Baum, que parece uno de los pensadores de pensamiento crítico más interesantes del momento. Y nada amable con el videojuego. O sea, cuando lees a Baum, a él le gustan los videojuegos y se dedica a ellos, pero es muy crítico con la situación del medio en sí, por sus estructuras, vamos a decir, de cimientos, ¿no? Como en la base está esta idea de la falta de alternativa, ¿no? De la competición como único marcador. Es curioso, ¿no? Como hay un pozo. En la teoría de Baum podemos discutir si estamos de acuerdo Sí. en todo, ¿no? Pero para él hay un pozo en las mismas hechuras del medio, tal como existe hoy en día, que es lo que él llama el sueño del neoliberalismo, ¿no? Es decir, tú sueñas el sueño de otro y sueñas un sueño que te dice que este sistema es el que hay, que no se puede cambiar y que más te vale aprender y ponerte en Tinder, aprender muy bien a competir en Tinder porque no hay alternativa, ¿no? Es aquel no hay Sí. futuro que llevamos los punkis diciendo desde los 80. Efectivamente, y lo que, no, o sea, básicamente Alfie dice eso, pero también dice, o sea, Alfie dice eso, o sea, al final los videojuegos nos están enseñando de que fuera del capitalismo no hay nada, ¿no? Lo que está es el yermo, que es el Fallout, por ejemplo, Sí. u otras formas digamos, de apocalipsis social, o la otra alternativa es la Arcadia feliz, ¿no? Es un poco la versión esta del Stardew Stardew Valley, o Valley, bueno, sí, pues sí, sí. la vuelta un poco al terruño, ¿no? Y hasta y como que en medio no hay nada más. Entonces, pues lo único que te permite salir es esto, ¿no? Yo creo que él dice esto, pero también lo dice para que nos demos cuenta de que obviamente los videojuegos y las formas videoludificantes nos están moldeando nuestro deseo, lo que queremos. O sea, no es tanto que sepa el algoritmo lo que nosotros queremos, sino que está realmente dando formas a lo que queremos y cómo lo queremos, y los videojuegos forman parte de esa lógica, pero yo creo que lo que dice es, pero lo que tenemos que hacer es como reapropiarnos de esto y empezar a utilizar el videojuego para fomentar determinadas ideologías, que no nos dé miedo. A veces parece, sobre todo desde los posicionamientos más progresistas o de izquierdas, tenemos como miedo a la manipulación. Y dice, no, tenemos que manipular a la gente para que vaya en este sentido, como lo está haciendo el propio sistema neoliberal. O sea, dice, no tiene el neoliberalismo no tiene ningún remordimiento en hacerlo y lo hace, además lo hace con mucho éxito, hay que decir, ¿no? Y a veces es muy difícil escapar de sus lógicas, ¿no? Cuando aparece una alternativa, ¡boom!, ya está ahí para el sistema para volver a reapropiarse, a recaptarlo, ¿no? Reabsorberlo y darle, insertarlo dentro de su estructura. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es precisamente no renunciar al videojuego como una herramienta de, digamos, de manipulación ideológica o de que nos permita, digamos, intentar hegemonizar ese planteamiento que nosotros entendemos que es más justo con el conjunto de la sociedad, ¿no? y con el propio planeta, etcétera, y que lo utilicemos, ¿no? O sea, yo creo que Alfie Mann es muy crítico porque Sí, sí, sí. obviamente
o sea, lo que está haciendo el videojuego es eso, en su mayoría, pero a ver si podemos darle una vuelta, ¿no? Y utilizarlo, ¿no? En lugar de decir, no, no, tenemos que, o sea, destruirlo, ¿no? O sea, entonces al final, Mm. claro, al final le estás dando un poco razón a la lógica esta, ¿no? O sea, claro, y al final, ¿qué nos quedamos? No hay alternativa. Mm. Con no hay alternativa, ¿no? Si no podemos operar o pensar fuera de esto, pues entonces ellos, no, no, ya que estamos dentro, vamos a utilizar el sistema, ¿no? Yo que lo veo Pero, al videojuego como una, pues eso, como tú bien dices, ¿no? Un producto emocional y desde el deseo, lo llevo también bastante a perspectivas del deseo. Quizá desde otra perspectiva, pero el liberalismo social de Cass Sunstein, Sunstein habla de la teoría esta del codazo, ¿no? Que creo que bien argumentada es bastante útil. Al final, todos los mensajes que nos llegan desde la ficción, ¿no? Y estamos en esta posición, sí. insisto, mucho desde democracia sentimental, todo lo pasional, ¿no? Aquí hablo como publicitario, estamos llenos de codazos fuertes, emocionales de todas partes. Entender que el codazo es una cuestión de navegabilidad, es decir, de navegabilidad de las ideas, ¿no? De cómo no es que te lleven a un campo para... O sea, a nadie se le puede adoctrinar. Te tienes que dejar adoctrinar, ¿no? Lo que pasa es que sí que te pueden dar el Eso es. codazo y te pueden ayudar a navegar una parcela que a lo mejor no conocías, ¿no? Y creo, te estaba oyendo hablar y es una reflexión que me viene y que a lo mejor no es un error brutal, ¿no? Pero que es que tenemos una relación mala con nuestro propio deseo. No, no solo sexual erótico, sino el videojuego es un medio que funciona por el deseo, por lo emocional, ¿vale? O sea, tú juegas para emocionarte, para pasarlo bien, por el vértigo, y sin embargo entendemos que ese deseo es nuestra identidad. Y yo a lo mejor me vuelvo a poner, como hacía hace un rato, muy budista, pero es que yo no soy mi deseo. O sea, a mí me encanta ser un fachorro viendo Nobody y siendo un psicópata, o sea, identificándome con un sociópata psicópata que es un tío que pega a los malos porque le gusta pegar a los malos. O sea, en la hora y media que veo Nobody, mi deseo va hacia Sí. esa violencia. Pero esa violencia no me define en tanto que ciudadano, porque yo soy lo más pacifista que hay y no sé pegar a nada, ni a un mueble, ni coger un martillo, ¿no? Entonces, creo que estamos en otra de estas rupturas que parece que nos han dicho que nuestro deseo somos nosotros y que si disfrutas de X, del first person shooter, es porque a ti te gusta la violencia, ¿no? Y nos lo dicen desde un frente crítico, pero más preocupante todavía nos lo dicen desde el frente industrial. La propia industria nos dice, si te gusta Stardew Valley es porque te gusta vivir en el campo y aspiras a vivir en el campo. No, perdone, yo aspiro a tener una granjita virtual con mis amigos, a echar 4 ratos, pero mi relación con la idea de la naturaleza es otra, ¿no? Entonces, sí que creo que estas deconstrucciones que propones tú de la identidad, ¿no? Y esta navegabilidad, que al final leer algo como identidad gamer es darte más herramientas de navegabilidad, son necesarias, ¿no? Llevémonos mejor un poco con nuestro deseo. No sé si estás de acuerdo con esta cosa que me acabo de Sí, improvisar. sí, eso, no, no, pero eso es un poco también, un poco la idea que está detrás de esto, ¿no? O sea, al final, eh, no podemos intentar pensar o entender que cuando jugamos, como tú dices, un videojuego, porque, bueno, buscamos entretenernos, buscamos, pues eso, experimentar otras cosas, otro tipo de sensaciones, que eso directamente sea una forma de construir nuestra propia identidad o que eso nos defina de una manera fundamental, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar precisamente es el ser consciente de cómo existen estos mecanismos, por ejemplo, de apelación a nuestros sentimientos o a nuestro Mm. deseo, que intentan darlos forma, eh, y saber utilizarlos para que de alguna manera a nosotros nos sirva para, como herramienta para poder salir por hacia un lado o hacia otro y también para colectivamente articularnos con otras personas y generar otras dinámicas que quizás sean más interesantes que las que nos están proponiendo desde la estructura neoliberal. Mm. Es eso, o sea, al final es ser consciente de eso, pero para eso tenemos que pensarlo y hacerlo de una forma explícita, ¿no? Y quizá también, bueno, pues proponerlo, ¿no? Como una realidad. Y yo creo que ahí, yo creo que la reflexión que haces es muy acertada, ¿no? Y que podemos empezar a pensar eso, ¿no? O sea, vamos a ver cómo nos puede ayudar a pensarnos a nosotros mismos, a otros, y qué podemos hacer con esto, ¿no? Y no intentar encorsetarnos, digamos, en un poco en Mm. definiciones previas de lo que supuestamente esto nos está intentando hacer, ¿no? Que al final hay un empuje claro también hacia, hacia dónde nos quieren llevar. Sí, muy interesante. Yo creo que hemos pensado bastante bien la identidad gamer y sus carencias, Sí, sus trampas, sus agujeros. Si quieres, para ir cerrando ya, te voy a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿vale? ¿qué viene ahora, ¿no? ¿Qué viene después? Como nos preguntabas tú hace ya unos años con la identidad gamer, ¿qué hacemos ahora? Te pregunto yo con estos 3 libros que nos has presentado, ¿qué harás ahora, Daniel?
¿Yo qué voy a hacer? Pues bueno, un poco lo que estaba planteando. Ahora lo que quiero hacer es seguir explorando esta idea de la videoludificación de la realidad, porque creo que es una dinámica que cada vez está entrando de formas más claras y ya te digo, no necesariamente planificadas, ¿no? No hay una especie de centro que planifica, vamos a videoludificar todo, ¿no? Como mi título de videoludificador, ¿no? No, sino que se están produciendo muchas veces de forma espontánea, pero también, bueno, arraigadas también en unas ciertas de sistemas porque se está viendo que eso funciona. Mm, Cuando se videoludifican las cosas, vemos que llegamos más y mejor. Entonces yo me gustaría eso, seguir analizando esto, cómo está influenciando diversos aspectos de nuestras vidas cotidianas y ver un poco cómo podemos repensarlas para lo que decíamos, ¿no? Poder reapropiarnos de ellas y empujarlas y quizá hacia versiones más interesantes de nosotros. Entonces, bueno, yo voy a seguir investigando en esta línea, voy a seguir intentando colaborar con aquellas entidades, ya sean académicas o no, que me permitan pensar esto. E incluso, bueno, como planteaba bueno, no tengo aquí la imagen, pero mira, quizá lo pueda presentar aquí en libro, este libro que conocerás perfectamente, ¿no? Que es Bastante a Pensar el fondo. juego, Pensar el juego, coordinado por Víctor Navarro en Sangrila, que es además una colección que tú también diriges. Y ahí yo, por ejemplo, tenía un textito, la idea del videojuego como método, ¿no? Pues eso también es una cosa que me interesaría explorar, que hasta ahora no he sabido cómo articularla bien y sobre todo no he sabido cómo con quién colaborar para hacer esto, ¿no? Pero es una cosa que tengo en mente, que es utilizar el propio videojuego como un método de investigación, como un método que nos permita entender la realidad social, ¿no? Ya podemos utilizar cosas que ya tenemos ahí, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer un diseño explícito para ver cómo puedo, por ejemplo, explorar cosas como la identidad o la videoludificación a través del videojuego, ¿no? Entonces, para mí esas van a ser un poco las líneas de trabajo que tengo en este futuro más cercano, ¿no? Y espero que pronto también, pues bueno, alguna cosilla ya se vaya viendo, ¿no? Hay una exposición en Madrid que es de la Caixa, ¿no? Va a salir ahora, no estoy seguro si va a ser este mes o el que viene, creo que es el que viene, ¿no? Que se llama Homo Ludens, bueno, que digamos que dirige Luca Carruba. Y ahí tengo algún papelito, alguna piecita que yo creo que sobre la videoludificación que va a ser interesante, ¿no? Pero bueno, esto lo estoy cebando, igual me estoy anticipando a lo que va a surgir, Del pero 20 de julio al 31 de eso es. octubre, Eso en se Madrid. abre a las 4 además. Del 20 de julio a las Sí. 4 hasta el 31 de octubre. Halloween para cerrar la exposición sería Para interesante. dar miedo ahí. Sí, pues Mm, bueno, ahí tengo una colaboración. Y hay una pieza en concreto que me gusta mucho que saldrá ahí. No quiero decir tampoco todavía qué es, porque no está anunciado. Pero bueno, sobre el tema de la videoludificación, ¿no? Yo creo que es un tema que vamos a intentar hablar cada vez más de ello. Y ahí hay varias personas y agentes que les interesa el tema. Y por ahí yo creo que va a haber mucho trabajo. muy interesante. Está muy interesante también tu capítulo en Pensar el Juego, que no lo Sí. he sacado por pudor de editor para que no me digan que Bueno, esto es ya lo autobombo. saco yo, ya lo saco yo. Aquí hay que vender esto, hombre. Pero está muy bien y estoy deseando ver cómo lo aplicas porque es una provocación muy interesante. Y Sí. ya por último, entonces, que no sea pensar el juego, pero ¿qué lecturas nos recomiendas para el verano, para seguir ampliando los temas que propones o Mira, para cambiar totalmente de tema? bien, pues fíjate, ahora estoy trabajando una bueno, que ya había empezado a leer en su momento y que se llama es un ensayo de Remedios Zafra que Mm, se llama El entusiasmo, muy potente. precariedad y trabajo creativo en la era digital. Ya lo conoces, me imagino. Creo que Ya fue te digo, en el podcast que tengo con tengo Beatriz aquí. Pérez, lo recomendamos en el primer programa que hicimos, hace ya Ah, qué ciento y bueno. pico. Sí, sí, sí. Un Sí, porque libro esto que... salió publicado en el 2019, creo recordar. Eh, Bueno, no, el premio lo obtuvo en 2017. Lo que pasa es que esta edición mm, es de 2019. Pero sí, la primera edición es de 2017, ya tiene 4 añitos. Y bueno, es un tema que, bueno, ya te digo, yo ya había leído, pero ahora lo estoy trabajando un poquito de forma más específica, porque en esta idea del entusiasmo, del trabajador creativo, mm. barra académico, artista, bueno, pues que son estas lógicas muy neoliberales de que, bueno, nosotros mismos nos convertimos en empresarios de nosotros mismos, precisamente, y que el vértice este de la... nos convertimos como una especie de vectores de entusiastas de producción continua
en la que nunca hay fin, en la que posponemos cualquier otro proyecto al fin, ¿no? De trabajar de lo nuestro o de lo que nos apasiona, ¿no? Y cómo todos estos conceptos del entusiasmo, de la pasión, etcétera, nos introducen en unas lógicas y unas dinámicas realmente bastante tóxicas y que vienen a reproducir elementos fundamentales que están en las racionalidades políticas neoliberales, ¿no? Entonces ahí yo creo que es muy interesante porque también tiene muchos puntos de conexión con la idea de videoludificación, ¿no? Sí, 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 Como de sí. repente, claro, nos ponemos a jugar, todo es un juego, no hay diferencias entre los ámbitos de trabajo y ocio o de lo que nos entusiasma o lo que es creativo con lo que es a convertir, ¿no? Convertir tu pasión en un trabajo, ¿no? Y al final, bueno, pues Salario emocional. el salario emocional, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces al final está muy ligado con esta idea de videoludificar todo, de que todo se convierte en una especie de juego, porque al final, bueno, participamos activamente en nuestro propio gobierno y en nuestra propia casi opresión de una forma muy, muy gamey, muy lúdica, porque bueno, porque igual estamos persiguiendo nuestra pasión y este entusiasmo que determina todo, pero que al final nos genera unas situaciones, ¿no? Ya sí, no hemos llegado a criticar abiertamente aquí la academia, ¿no? Pero la academia funciona mucho con este sistema, ¿no? Trabajas de lo que quieres, de lo que has estudiado, de lo que realmente te apasiona, y eso conlleva detrás pues horas de trabajo, jornadas de trabajo interminables, sin vacaciones, Sí, sí, sí. posponiendo proyectos vitales, vida social, tu vida en pareja, etcétera, ¿no? Que creo que es muy interesante abordar y yo creo que aquí Remedios Zafra lo hace de manera excelente, ¿no? Bueno, como ella sabe, ¿no? Y sí, recomendaría la lectura del entusiasmo, sí. Te lo suscribo y te vuelvo a dar las gracias, Daniel. Estaremos pendientes de lo que Sí, hagas, de lo que pienses y cuando quieras genial. volver, aquí tienes tu casa. Ya nos cruzaremos en este campo y en más sitios que al final, menos en persona, nos cruzamos en todas partes. Algún día llegará, tranquilo, seguro que en algún momento dado nos tenemos que cruzar en persona. Yo ya tengo una dosis de la vacuna, o sea que poco a poco. Yo también, mira, esta semana, o sea que estamos ya ahí todos. Pues con esa buena noticia, Daniel, lo dejamos. Muchas gracias por Muy estar aquí con bien. nosotros. Muchas gracias a ti y todo un placer haber hablado contigo. Un abrazo. Hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima.